Capítulo 4. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Hazoret Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barac, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: El Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barac le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barac hasta Sedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Heber el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayim, cerca de Sedes. Cuando le informaron a Sísara que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Haroset Goyim hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barac: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barac descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barac, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barac persiguió a los carros y al ejército hasta Hazoret Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Heber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barac pasó por allí persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barac entró con ella, y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Capítulo 5. Aquel día Débora y Barac, hijo de Abinoam, entonaron este canto: cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes, yo cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua, temblaron las montañas al ver al Señor, el Dios del Sinaí.
al ver al Señor, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor. Ustedes, los que montan asnas blancas y se sientan sobre tapices, y ustedes, los que andan por el camino, pónganse a pensar. La voz de los que cantan en los abrevaderos relata los actos de justicia del Señor, los actos de justicia de sus guerreros en Israel. Entonces el ejército del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta y entona una canción. Levántate, Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. Los sobrevivientes descendieron con los nobles. El ejército del Señor vino a mí con los valientes. Algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalec. Benjamín estaba con el pueblo que te seguía. Desde Maquir bajaron capitanes, desde Zabulón los que llevan el bastón de mando. Con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak, y tras él se lanzó hasta el valle. En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. ¿Por qué permaneciste entre las fogatas, escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hay grandes titubeos. Galaad habitó más allá del Jordán. Y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Aser se quedó en la costa del mar, permaneció en sus ensenadas. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma. A ejemplo de Neftalí, en las alturas del campo, los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas de Megido. Los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se llevaron plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sísara. El torrente Quizón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Quizón. Marcha, alma mía, con vigor. Resonaron entonces los cascos equinos, galopan, galopan sus briosos corceles. Maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor y de sus valientes. Sea Jael, esposa de Eber el Kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, Jael le dio leche. En taza de nobles le ofreció leche cuajada. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo. Golpeó a Sísara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó. Allí cayó y quedó tendido. Cayó desplomado a sus pies. Allí donde cayó quedó muerto. Por la ventana se asoma la madre de Sísara. Tras la celosía clama a gritos. ¿Por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden, y ella se repite a sí misma. Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Una muchacha o dos para cada guerrero, telas de colores como botín para Sísara. Una tela, 2 telas de colores, bordadas para mi cuello. Todo esto como botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Luego Jesús dijo a todos: Cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero que lo lleve, asimismo el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado
entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo, ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Salmo 94. Señor Dios de las venganzas, manifiéstate, levántate, juez de la tierra, y dales su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones, a borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan, y hasta dicen, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esto, gente necia, ¿cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que nos puso las orejas, ni podrá ver el que nos formó los ojos? Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia, y todos los rectos de corazón los seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Podrías ser amigo de reyes corruptos, que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente? Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. De la boca del necio brota arrogancia, los labios del sabio son su propia protección. Donde no hay bueyes, el granero está vacío. Con la fuerza del buey aumenta la cosecha.